inserción laboral, aparece la idea en donde el conocimiento deja de tener ese valor que tenía en otras épocas que duraba años, o sea, a partir de adquirir determinado título o determinada cantidad de conocimientos, ese conocimiento nos servía, si se quiere, a lo largo de toda la vida y a lo largo de toda nuestra carrera laboral. A partir de los 90 se empieza a ver, digamos, que el conocimiento va cambiando todo el tiempo, el conocimiento es perecedero y es necesario estar capacitándose todo el tiempo. Se van a requerir trabajadores que sean flexibles, trabajadores que sean una suerte de comodines o polivalentes que se puedan adaptar a los cambios que las empresas, las fábricas les propongan. Entonces, lo que va a plantear Tedesco es, él va a decir que a partir de los 90 vamos a pasar de una suerte de modelo de producción en el mundo del trabajo fordista, que era el modelo que se venía implementando de la década del 50 en adelante, y vamos a pasar a un modelo de producción que él lo denomina el toyotismo. ¿Y cuáles eran las características de estos dos modelos? En el modelo fordista, digamos, era un modelo donde los trabajadores se preparaban, accedían al conocimiento a través de los distintos niveles de estudio que podían alcanzar, y a partir de esos títulos que fueran logrando, iban a ir ocupando determinados lugares en la pirámide social, en la estructura social. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que alcanzaran un nivel de estudio más elevado, supongamos una persona que se recibía de ingeniero, iba a ocupar la estructura social pirámide y seguramente iba a ocupar aquellos puestos de trabajo que tenían que ver más con la toma de decisiones. Y aquellos que quizás no accedían a un título universitario iban a ocupar las clases más bajas, los lugares más bajos en la pirámide social, y realizando tareas tanto con la toma de decisiones y tareas, si se quiere, más concretas, más rutinarias, ¿no? Y había una suerte, si se quiere, de jerarquización en el mundo del trabajo, y a partir de los méritos la gente podía ascender o descender dentro de esa pirámide. O sea que el conocimiento, el título que uno recibía, me colocaba en un determinado lugar dentro de esa estructura social, dentro de esa pirámide social. Lo que dice Tedesco es que ese conocimiento, en ese momento del modelo fordista, era un conocimiento que no era perecedero, era un conocimiento que duraba para toda la vida. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un sujeto que se recibía de ingeniero, seguramente ese conocimiento, esos contenidos que adquiría a lo largo de su carrera, para el desarrollo de toda su carrera laboral. ¿Tá? Y eso le garantizaba poder ocupar un determinado lugar dentro de la pirámide. Ese título era garante de poder ocupar un determinado lugar en la pirámide. A partir de la década de los 90 y con los cambios que empiezan a aparecer en torno al conocimiento y los avances tecnológicos, esta lógica laboral empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque el conocimiento avanza todo el tiempo, es necesario estar todo el tiempo capacitándose para poder sostenerse en el mercado, para poder mantenerse en el mercado, y digamos, esta idea de estabilidad, esta idea de un conocimiento para toda la vida, desaparece. Aparece esta idea del trabajador o del sujeto como un eterno sostenerse y mantenerse dentro del mercado productivo. Entonces vamos a pasar de una lógica en donde el sistema fordista lo que planteaba era una suerte de que el trabajador se especializaba, si se quiere, en una parte del proceso productivo del trabajo, ¿no? El ejemplo más claro es, por ejemplo, en las fábricas, en la línea de montaje, en la fabricación de los autos, en donde los trabajadores se supercalificaban o especializaban en una determinada tarea. No conocían todo el proceso de trabajo de esa línea de montaje. ¿Tá? A partir de los 90, digamos, esta lógica de trabajo o este modelo fordista es cambiado por un modelo que se conoce, y los japoneses fueron los pioneros en este modelo, que es el toyotismo. La idea del toyotismo es un trabajo que tiene que ver más que nada con un trabajo
en equipo, en células de trabajo, en donde todos esos trabajadores que conforman esa célula de trabajo conocen todos los procesos del trabajo. Digamos, son trabajadores que pueden realizar todo el proceso de trabajo. Por ejemplo, en el tema de los autos, en la fabricación de autos, son trabajadores que conocen o están capacitados para poder ocupar todas las partes de esa línea de montaje en la fabricación de los autos. O sea que son trabajadores que son intercambiables, que son flexibles, y son trabajadores que, digamos, trabajan con una suerte de cumplir determinados objetivos que les proponen las empresas. No existe esta idea, si se quiere, como existía en el Fordismo, con el Taylorismo, de estar cronometrando o estar controlando constantemente qué cantidad de piezas o qué cantidad de procesos de trabajo realizaba cada trabajador. Entonces pasamos de una idea de trabajo súper especializada, individualizada y en donde el trabajador, digamos, solo conocía una parte de ese trabajo, a una idea de trabajo en donde se trabaja en células, en donde todos los trabajadores conocen todos los procesos de trabajo, son trabajadores flexibles, autónomos, y son trabajadores que tienen que estar todo el tiempo capacitándose. Aquellos trabajadores que no accedan al conocimiento, que no se capaciten, digamos, van a quedar excluidos fuera del mercado de trabajo. Aparece esta idea de aprender a aprender, un sujeto que está todo el tiempo aprendiendo, un sujeto que está todo el tiempo pensando en tener que capacitarse, de acceder al conocimiento para poder sostenerse dentro del mercado de trabajo. Porque si ese trabajador no adquiere aquellas competencias que le permitan sobrevivir, entre comillas, dentro de ese mercado de trabajo, queda excluido. Entonces, lo que va a plantear Tedesco es, vamos a pasar a tener dentro de la sociedad una relación en el mundo laboral. Él dice, plantea que antes, dice en este modelo fordista, existía una relación entre explotador y explotado, ¿no? ¿En qué se basaba esta relación entre explotador y explotado? Era una relación en donde uno necesitaba del otro, era una relación, si se quiere, conflictiva, era una relación en donde tanto el explotador como el explotado necesitaba uno del otro para poder llevar adelante esta relación. Y lo que va a decir Tedesco que a partir de las décadas de los 90 vamos a pasar de una relación de explotador-explotado a una relación de incluido-excluido. O sea, ¿cuál es la diferencia entre estas dos relaciones? En la relación de explotador-explotado es una relación, si se quiere, de conflicto, en donde, digamos, todo el tiempo uno tiene que negociar con el otro para mantenerse dentro del sistema. Y los trabajadores en esta relación tienen una suerte de instituciones que los puedan proteger, los puedan defender o puedan defender sus derechos. En este caso, los sindicatos. Aparece como esa institución que puede interceder entre el empleador y el trabajador. En la relación excluido que se va a dar a partir de los 90, lo que va a decir Tedesco que es una relación de ruptura directamente. No hay una relación de conflicto, no hay una relación de tensión. ¿Y por qué él dice que es una relación de ruptura? Y porque plantea que a partir de la idea de inclusión o exclusión, aquel que quede excluido no va a tener la posibilidad de ser defendido por nadie. Queda excluido o marginado del mercado de trabajo. Entonces ahí vamos a ver que a partir de estos cambios que se implementan en el mundo del trabajo, van a empezar a aparecer diferentes formas de manifestar el descontento, la lucha, hacer visible la exclusión que en la década de los 90 empieza a vivirse en la Argentina. En la Argentina, como nosotros estuvimos viendo las políticas, cuando veíamos el modelo neoliberal que en los 90 se fue implementando, esta idea de trabajador flexible, esta idea de trabajador autónomo, con las leyes de flexibilización laboral que en los gobiernos de Menem se fueron implementando, vamos a ver que los trabajadores están librados a una suerte en donde lo que regula el mundo del trabajo son
El mercado, es el mercado. El mercado es el que impone las reglas. Y aquel sujeto que esté mejor preparado para sobrevivir en el mercado es aquel. El Estado no regula, el Estado no interviene. Entonces, en esta relación que se da entre excluido e incluido, aquellos que queden excluidos, digamos, quedan al margen de la sociedad. Por eso vamos a ver que eh, lo nuevo en la sociedad argentina a partir de las décadas de los 90, el fenómeno nuevo que se empieza a ver, es un fenómeno de exclusión. Grandes sectores de la sociedad empiezan a estar excluidos, empiezan a verse dentro de la estructura social una conformación que es fragmentada, una estructura social, digamos, que se polariza. ¿Por qué? Porque lo que aparece a partir de la década de los 90 es un achatamiento de la pirámide social. Y en este achatamiento de la pirámide social, lo que tiende a desaparecer, lo que tiende a empobrecerse son las clases medias. Las clases ricas se enriquecen mucho más y las clases medias y las clases bajas se empobrecen mucho más. Por eso hablamos de digamos, un achatamiento de la pirámide. Esa característica que tenía la Argentina de una sociedad con amplias capas medias y una amplia movilidad social, a partir de la década de los 90, con los procesos de globalización, los avances tecnológicos y el papel del conocimiento, empiezan, digamos, a mutar o a transformar esta pirámide social y esta estructura social. Sociedades mucho más individualistas, sociedades mucho más egoístas, más fragmentadas, en donde los lazos de solidaridad tienden a desaparecer. ¿Y por qué tienden a desaparecer? Y porque aquellos que queden excluidos no van a tener ningún tipo de institución en donde anclarse para poder pelear por sus derechos. Es ahí donde van a aparecer las nuevas formas, digamos, si se quiere, de protesta social. A partir de la década de los 90 ustedes van a ver que aparecen los primeros piquetes, los primeros cortes de ruta. Esos primeros piquetes, esos primeros cortes de rutas que se dan en el sur, en Cutralcó, a partir del cierre de YPF, digamos, es una forma de manifestar que tienen los ex trabajadores de YPF cortando una ruta como trabajadores excluidos. Digamos, ¿por qué? Porque no tienen ningún anclaje institucional que los defienda, no tienen un sindicato que los defienda porque ahora son excluidos, son marginados de la sociedad. En el periodo anterior a los 90, o en los modelos, digamos, en las sociedades en donde, o en los momentos donde perduró el estado de bienestar, digamos, en esta relación que yo les comentaba de explotador-explotado, el conflicto que se puede dar es un conflicto en donde los sindicatos intervienen, pero existe la idea de exclusión. Están todos adentro del sistema. Hay una tensión, hay un conflicto y existe una institución que me pueda defender. Ahora, en los 90, en esta lógica de incluido-excluido, ya no hay más tensión, sino directamente hay una ruptura. Y en esa ruptura hay un sector o sectores que quedan al margen de la sociedad, directamente, que son descartados. Por eso, esto que yo les decía, que son sociedades que se polarizan, que se fragmentan y que pierden la capacidad, el movimiento obrero, por ejemplo, los sindicatos pierden la capacidad que tenían en otros momentos, sobre todo en la década del 60, en la década del 70, en la década del 40, del 50, de poder tener cierta fuerza a la hora de pelear por los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque al vivir en sociedades más individualistas, más fragmentadas, libradas a el mercado, es más difícil tejer o generar un entramado social que cohesione a los individuos. Por eso Tedesco plantea esta dimensión en donde el mundo del trabajo, el mundo laboral, entra en crisis de instituciones que eran encargadas de cohesionar a ese mundo laboral, dejan de hacerlo y, digamos, excluyen a un montón de sectores y a un montón de trabajadores, dejándolos librados a su pura individualidad. El éxito o el fracaso en el mercado del trabajo va a depender pura y exclusivamente de esa persona, de cómo se haya capacitado, de cómo haya accedido al conocimiento. Entonces, el papel que adquiere el conocimiento acá es muy importante. Digamos, vamos a tener en la década de los 90 un Estado
que, digamos, no va a garantizar de forma igualitaria que todos tengamos la misma posibilidad de acceder al conocimiento. Profe, Entonces, aquí yo sé, sí. no entendí esa parte. O sea, La- a la ver, parte del conocimiento, digamos. claro, lo que va a decir Tedesco es que en los 90 va a existir una suerte en donde el acceso al conocimiento por parte de las personas no es igualitario para todos, no está garantizado para todos. Van a poder acceder al conocimiento aquellos, digamos, que se preparen y estén todo el tiempo capacitándose y se adapten a los cambios que el modelo económico requiere. Digamos, esta idea de trabajador flexible, esta idea de trabajador autónomo, autodisciplinado, ¿no? Requiere que vos adquieras ciertas competencias para que cuando vos salgas al mundo del trabajo te puedas desenvolver y te puedas adaptar rápidamente a los cambios que el mundo del trabajo produce. Te doy un ejemplo. Eh, Previo a la década del 90, o si nos vamos más atrás, década del 60, década del 70, era muy factible que una persona que podía acceder a un determinado nivel de estudio, con ese título que lograba, ¿no? Ese título le garantizaba ocupar un determinado lugar en la pirámide social, ocupar un determinado trabajo. O sea, te recibías de ingeniero y bueno, vos tenías garantizado que todo tu desarrollo laboral, ¿no? Con esos conocimientos y esos contenidos que ibas a adquirir durante el periodo de toda tu carrera universitaria, te iban a servir para todo, digamos, tu trayecto laboral hasta que te jubiles. Digamos, la idea de conocimiento perecedero no existía. ¿Por qué? Porque el conocimiento no cambiaba tan rápido como cambia ahora. Las nuevas tecnologías no cambian tan rápido como están cambiando ahora. Entonces, eso te garantizaba poder permanecer y ocupar un lugar en esa pirámide social. En los Perdón, 90, profe, ¿cómo? ¿puedo hacer una Sí, consulta? ¿Puede sí, ser que sí. esa brecha se dio porque antes, cuando, no sé, hablamos de la época de nuestros abuelos, era más fácil conseguir un empleo en una fábrica y no te pedían secundario, primario, no era necesario que sepas a leer o escribir? Por eso cuando se dio esto se generó una brecha muy grande. A ver, hay varias variables que juegan en esto. Una importante tiene que ver, digamos, el avance de las tecnologías y el papel del conocimiento. Y por el otro lado tienen que ver todas las medidas económicas que nosotros estuvimos viendo que los modelos neoliberales adoptaron en torno al mundo del trabajo. Ustedes recuerden que cuando analizábamos el modelo neoliberal a partir de la década de los 90, digamos, eh, lo primero que hace el gobierno de Menem es intentar modificar la ley de contrato de trabajo, esta idea de flexibilizar los derechos de los trabajadores. Digamos, que los empleadores tengan la posibilidad de, a partir de esos contratos basura de tiempo determinado, digamos, contratar la mano de obra mucho más barato y que cuando ese periodo de contrato termine no tenga que pagar indemnización, no tenga que pagar vacaciones, no tenga que pagar aguinaldo, digamos, una cierta flexibilidad en la modalidad de contratación, en la idea de trabajo asalariado como nosotros conocíamos. Previo a eso, digamos, el trabajador tenía un montón de leyes que lo protegían de esta flexibilidad que va a venir después. O sea, garantizándole cierta estabilidad, garantizándole una indemnización, ¿no? Los avances tecnológicos hacen que el valor que los títulos, los avances tecnológicos y el avance, digamos, el papel que va a ocupar el conocimiento en la sociedad, porque a partir de los 90 el conocimiento va a ser, va a estar al mismo nivel que lo que en otro momento estaba aquellos que poseían capital, aquellos que poseían la tierra, aquellos que poseían la renta. Digamos, el conocimiento se va a equiparar a esas tres variables. Digamos, el conocimiento va a ser poder. Aquellos estados que se apropien del conocimiento van a tener poder. ¿Se entiende? Entonces, esta, esta idea de conocimiento y de poder apropiarse de cierto conocimiento no va a ser pareja para todos. No todos vamos a tener la misma posibilidad a la hora de apropiarnos del conocimiento, a la hora de, digamos, acceder a determinadas capacitaciones, a poder acceder
a una maestría, a poder acceder a un posgrado o a un determinado curso de capacitación. Entonces, los 90 están marcados por un proceso en el cual el trabajador se ve librado a su individualidad y a lo que el mercado dispone, porque los estados de bienestar tienden a desaparecer y el que impone las leyes, las reglas, es el mercado. No hay nadie que regule. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo les decía del valor de los títulos, por ejemplo. Un título, hace 30 años atrás, a mí me garantizaba que con eso que yo aprendía en la universidad o en la escuela secundaria, yo me insertaba en un determinado lugar de la pirámide y eso me bastaba para toda mi carrera laboral. Hoy, un título universitario a mí no me garantiza, primero no me garantiza el poder insertarme, y segundo, ese conocimiento que yo aprendí durante la carrera tiene un tiempo determinado de valor. ¿Por qué? Porque el conocimiento se va actualizando todo el tiempo. Entonces, eso me puede servir 3, 4 años después de que me reciba. Y yo voy a tener que estar todo el tiempo capacitándome para poder mantenerme dentro del sistema. Si yo no me capacito, no me actualizo todo el tiempo, de acuerdo a eso que las empresas, el mercado requieran, me quedo afuera. Y lo que el mercado y las empresas requieren hoy son todas aquellas competencias que permitan a un sujeto poder transformarlo en un trabajador que sea adaptable, que sea dócil, que sea polivalente, que sea flexible. Esta idea de un eterno estudiante, digamos, esta idea que uno cortaba sus estudios universitarios, superiores o secundarios y empezaba en su trabajo algo diferente, hoy eso es como que hay una prolongación entre la idea de estudiar y la idea del mundo del trabajo, como que es un continuum todo el tiempo. Tenemos que estar todo el tiempo capacitándonos, más allá del título que tenemos y más allá que de ese título a nosotros nos ubica en un determinado lugar. Pero después para mantenernos en ese lugar, tenemos que estar todo el tiempo capacitándonos. Ahora, en modelos de Estado, donde el Estado no garantiza esa igualdad de oportunidades, obviamente que van a ser algunos los que puedan llegar y otros los que no van a llegar. Los que no lleguen van a ocupar los lugares más abajo de la pirámide, los peores trabajos, los trabajos menos remunerados, y aquellos que logren mantenerse van a ocupar los lugares más altos de la pirámide con los mejores salarios. ¿Se entiende? Entonces, el papel del conocimiento hoy es central. El acceso a la capacitación es central para poder insertarnos en el mundo del trabajo, sobre todo en un mundo en donde lo que regula y lo que prima es el mercado. ¿Se entiende? Entonces, las credenciales educativas parecerían que hoy tienen un tiempo de duración, como que caducan. Si yo no las estoy todo el tiempo actualizándolas, me quedo afuera. ¿Está? No sé si responde más o menos a lo que preguntaban. Sí, profe, pero a mí me quedó solo una duda. ¿Por qué? A ver. O sea, antes del 90 no era medianamente lo mismo. O sea, más o menos. A ver, a partir de la década de los 90, O sea, ¿por qué cambia en la década del 90 eso? bueno, en la década de los 90 nosotros vimos que en la Argentina, a partir de los 90, hay un cambio importante en el modelo de Estado. O sea, nosotros veníamos desde 1930 en adelante con una lógica de modelo de Estado de bienestar, un Estado, digamos, popular, en donde la idea era tratar de incluir y de sostener y de garantizar determinadas necesidades básicas a todo el conjunto de la población. A partir de los 90, con el gobierno de Menem, esta lógica cambia. ¿Por qué? Porque el modelo neoliberal, digamos, lo primero que va a hacer es llevar adelante una modificación en las estructuras del Estado, achicar el Estado. Todo aquello que para el Estado sea un gasto, todo aquello que no sea eficiente y eficaz, el Estado se lo va a desprender y lo va a entregar a manos privadas. Esa lógica, digamos, en donde el Estado deja de intervenir, va a generar una sociedad mucho más fragmentada, mucho más polarizada. ¿Por qué? Porque las relaciones en el mundo del trabajo
no van a estar más mediadas por ciertas instituciones que me puedan defender. Voy a ser yo y el empleador negociando mi puesto de trabajo, mi salario. Y si a eso le sumamos todos los procesos de reestructuración de las leyes laborales, los derechos laborales, el sujeto queda mucho más desamparado, ¿no? Esta idea de flexibilización laboral en donde yo me convierto en una suerte de emprendedor que facturo por un servicio por un determinado tiempo, me está hablando de un tipo de trabajo que se aleja mucho del trabajo asalariado como lo conocemos. Es un trabajo en donde no tenemos vacaciones, no tenemos licencia, no tenemos aguinaldo, no tenemos estabilidad. Es un trabajo oportunado. El empleador me contrata de marzo a diciembre y en diciembre se acaba el contrato y me dice, bueno, en marzo del año que viene te vuelvo a contratar, no te pago indemnización, no te pago vacaciones, digamos. Es una forma de trabajo mucho más salvaje, si se quiere, en donde no existe un sindicato que te pueda defender, el Estado no interviene, entonces los trabajadores están mucho más desposeídos. Por eso tomamos los 90 en la Argentina como ese momento de cambio en el mundo del trabajo. Y aparte, a nivel internacional, los 90 es un momento de transformación y de cambio porque se dan los procesos de globalización con los avances de la tecnología, Internet, la internacionalización de los capitales financieros que empiezan a circular por todo el mundo. Esta idea de que yo puedo estar en línea y saber lo que pasa en el otro lado del globo al instante. Esto cambia todas las relaciones sociales de los países y los individuos. Y vamos a ver cómo este proceso de globalización también va a cambiar la fuerza o el papel histórico que los estados-nación tenían en su momento. La idea de Estado-nación también cambia. Y acá entra otro tema, digamos que es la otra dimensión, si se quiere, que Tedesco trabaja en esta crisis estructural. Él analiza y sostiene que los estados-naciones, como nosotros lo veníamos conociendo a partir de los procesos de globalización, entran en crisis. ¿Y por qué dice entran en crisis? Primero dice porque los estados-nación pierden ese papel de cohesión que tenían en otros momentos. La idea de que los estados, a partir de sus diferentes instituciones, cohesionaban al individuo, lo integraban a partir de la idea de nación, a partir de la idea de patria, a partir de la idea de ciudadanía, en los 90 empiezan a desaparecer. ¿Por qué? Porque los procesos a nivel geopolítico que se van dando es que los estados empiezan, digamos, a perder esa suerte de poder que tenían por las nuevas formas que los capitales, las empresas se empiezan a instalar en el mundo. Esta transnacionalización de las economías, en donde los estados pierden el poder de control sobre sus propias economías. Las empresas, las multinacionales, se van a instalar a aquellos lugares donde les sea más rentable y conveniente. Entonces, por ejemplo, si una fábrica de autos que estaba instalada en la Argentina ve que le es más rentable por sus leyes laborales ir a producir a Brasil, de un día para el otro, levanta esa fábrica, se va a Brasil y en la economía argentina te deja un gran problema. Entonces las economías, a partir de los 90, empiezan a perder ese poder de previsibilidad que tenían en otro momento. ¿Por qué? Porque están sometidos a estos grandes grupos económicos, a esta concentración del capital que se viene dando en todo el mundo. Acuérdense cuando veníamos al texto de Suampa, que en los 90 en la Argentina la industria nacional tiende a desaparecer, es el periodo en el cual vienen los capitales transnacionales, las grandes cadenas de supermercado, los grandes monopolios que se van conformando con las empresas de servicio. Entonces, digamos que los estados pierden ese poder de previsibilidad a la hora de poder planificar sus economías. Entonces, los estados pierden ese poder de poder integrar al ciudadano, de poder planificar sus economías. Se dice que en los 90, con los procesos de globalización, dejamos de ser ciudadanos de los estados para ser ciudadanos del mundo. Esta idea de que los estados, como que las fronteras de los estados se borran, no tienden a desaparecer. Porque el hecho de que yo pueda, a partir de
las redes sociales, a partir de Internet, poder saber lo que pasa al instante en otra parte del mundo, poder acceder a un montón de conocimiento que antes no tenía acceso, que era de mucho más difícil acceso, y en línea, poder comunicarme en línea, hace que ese papel de integrador, ese papel de poder conformar cierta identidad de los sujetos, conformar ciertas subjetividades, tienda a desaparecer. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el Estado pierde esa fuerza que tenía en otro momento. Ustedes piensen que en los 90 es el momento en el cual, por ejemplo, en la Argentina se consolida lo que es el Grupo Mercosur, en diferentes partes del mundo, la Comunidad Europea, el ALCA, digamos, el mundo deja de negociar a través de los estados para empezar a negociar a partir de bloques regionales, grupos de países que se juntan y negocian en forma conjunta. Otro ejemplo es el tema, por ejemplo, en Europa de la moneda del euro. Europa, digamos, a partir de la Comunidad Europea, lo que hace es unificar una moneda única para todos esos países que conforman la Comunidad Europea. Eso es todo producto de los procesos de globalización que va viviendo el mundo. Y cada país, digamos, de acuerdo a su grado de desarrollo o al lugar que ocupa, digamos, dentro de la geopolítica internacional, digamos, va a estar mejor o peor posicionado. Obviamente que no es la misma globalización que vivió España, que vivió Estados Unidos, que la que vivió Argentina. ¿Por qué? Porque somos un país dependiente económicamente. Entonces, ahí vemos cómo los estados-nación pierden fuerza. Otro tema importante para poder entender esto es ver que en la década de los 90, o no precisamente en la década de los 90, sino un poquito, unos años antes de la década de los 90, hay un hecho puntual en el mundo que cambia toda la lógica del mundo. ¿Que cuál es? ¿Se acuerdan cuál es? Que pasó a finales de la década de los 80. La caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín es un hecho, digamos, simbólico muy fuerte, digamos, que pone de manifiesto el fin, digamos, del conflicto este-oeste, el conflicto oriente-occidente, el conflicto Estados Unidos y la Unión Soviética, digamos, esa puja, esa tensión, esa guerra fría que se venía dando desde finales de la Segunda Guerra Mundial en adelante, digamos, llega a su fin a partir de la caída del muro de Berlín. Entonces, aparece un modelo triunfante, un modelo ganador, un único modelo que sobrevive. ¿Cuál es? El capitalismo. Y el capitalismo se hace como modelo único y si se quiere, se refuerza a partir de la instalación de estos nuevos modelos neoliberales que se van a ir dando en el mundo. ¿Por qué? Porque aparece como el único modelo posible, la idea de pensamiento único. En la década de los 90, a partir de la caída del muro de Berlín, ¿no? A partir del la caída del bloque comunista, del bloque socialista, digamos, aparece simbólicamente un ganador, que es el capitalismo. Todo lo que tenía que ver con el socialismo, ¿no? Se derrumba. Todos los países que conformaban el bloque socialista de Oriente empiezan a desmembrarse. Lo que era, por ejemplo, Yugoslavia, que era un conjunto de estados, se desmembra a partir de un montón de estados nuevos, Eslovenia, Croacia, ¿no? Bosnia, y así con un montón de países en Europa. Por eso nosotros vamos a ver que a partir de los 90, digamos, el mapamundi mundial, ¿no? Como que estalla por la caída del muro de Berlín. Entonces, estos son todos elementos a tener en cuenta para poder comprender cómo ese proceso de globalización impactó sobre todo en Latinoamérica. Cómo esos modelos neoliberales, digamos, reestructuraron o tiraron abajo años en donde los modelos de Estado eran modelos de Estado mucho más intervencionistas, mucho más reguladores, ¿no? Esta idea del estado de bienestar tiende a desaparecer, tiende a ser opacada por la idea de un modelo neoliberal que viene acompañado de los avances tecnológicos, que viene acompañado de la inserción en el mundo. Por eso
Menem decía que eran necesarias todas estas transformaciones que tenía que llevar adelante para que Argentina se inserte en el mundo, para que Argentina forme parte del mundo. ¿Se entiende? Entonces, por eso Tedesco habla de esta suerte de crisis estructural en esas instituciones que lo que hacen es integrar y cohesionar a la sociedad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que cohesiona a una sociedad? Lo cohesiona la idea de ciudadanía, la idea de patria, la identidad nacional, lo cohesiona, digamos, aquellas instituciones en el mundo del trabajo que generan cierta estabilidad, si se quiere, que generan cierto marco de derechos que garantice el acceso al trabajo para todos. En los 90 esto estalla, vuela por los aires. ¿Por qué? Porque todas las leyes laborales que teníamos, todos los derechos laborales que tenían, cambian, se transforman, se flexibilizan. El mundo laboral cambia. Y eso acompañado de todos los avances tecnológicos que se vienen dando a partir de la década de los 90. Ustedes piensen, los avances tecnológicos que se dan a nivel, digamos, de las fábricas, de las industrias, todos los avances que hubo en cuanto a la tecnología y los avances que hubo en cuanto a los medios de comunicación. Digamos, los 90 es el momento en donde explota el desarrollo de las PC personales, las computadoras. Pasamos del trabajo manual al trabajo informatizado. Es el periodo en el cual las comunicaciones cambian drásticamente con la aparición del celular, ¿no? Y obviamente con la aparición de Internet. Internet, digamos, es esa herramienta fundamental que hace que todos estemos conectados, que la información fluya todo el tiempo rápidamente y todos tengamos acceso a esa información. Entonces, estas serían otra de las dimensiones que Tedesco plantea a la hora de pensar, digamos, esa pérdida que los estados nacionales tienen. Y lo que dice Tedesco es que esta pérdida o este poder de cohesión del Estado-Nación lo que genera es que el individuo empieza a ir conformando su subjetividad, su identidad, a partir de relacionarse con sus pares, con sus iguales, con lo comunitario, con lo local. Por eso le voy a hablar que se da, conjuntamente con el proceso de globalización, se da un proceso que él llama de localización. O sea, a la vez que todos somos ciudadanos del mundo, la forma de constituir identidad es poder relacionarme con aquello que tengo más cercano y que se parece más a mi cultura, a mi idiosincrasia. Y eso da lugar a sociedades, a comunidades mucho más cerradas, mucho más xenófobas. Si ustedes analizan el avance de la derecha a nivel global y de las ideas de xenofobia, sectarismo, persecuciones étnicas, en los 90 y en estos momentos es muy fuerte, ¿no? Eso tiene que ver con ese proceso de globalización. ¿Por qué? Porque el sujeto necesita conformar su identidad a partir de sus semejanzas con el otro. La diferencia con el otro es visto como algo malo, algo que no sirve, algo que hay que, si se quiere, eliminar, ¿no? Entonces son procesos en donde el mundo se abre a esta idea de ciudadanía del mundo, somos ciudadanos del mundo, pero a la vez, para poder conformar identidad necesitamos anclarnos en aquello étnico, en aquello religioso que tenemos más cercano, en lo comunitario, en los pares. Por eso les decía este proceso de localización y de globalización a nivel mundial. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que me quieran preguntar? Profe, Sí. ¿en algún momento se intentó parar ese cambio de globalización y volver a un estado así regulador? Porque si bien, por ejemplo, no sé, el gobierno peronista de los últimos años no hizo reformas tan importantes como para volver a lo que era antes. A ver, ustedes piensen que en la década de los 90, todas estas transformaciones, por eso yo les daba el ejemplo de la caída del muro de Berlín, porque la caída del bloque soviético es lo que le da mucha fuerza, digamos,
a esta idea de un capitalismo ganador, y ese capitalismo ganador trae de la mano el modelo neoliberal. Y el modelo neoliberal se presenta como la única herramienta posible para que los estados se inserten en el mundo y se inserten en este proceso de globalización. O sea, la década de los 90 es la década que muchos pensadores consideran como la década en donde aparece la idea de un modelo único. No existe otro modelo. ¿Por qué? Porque ese modelo que se contraponía al capitalismo se cae, entra en crisis, que es la Unión Soviética, es el bloque comunista. Entonces hay un único ganador. Entonces todo lo que nos sucede y lo tenemos que aceptar como una fatalidad de la historia. Si no hacemos o no entramos a estos procesos neoliberales o a estos procesos de globalización, nos quedamos afuera del mundo, nos quedamos al margen, nos quedamos excluidos. Entonces, todas estas transformaciones se vivían de una forma fatal, naturales, había que hacerlas. Si no las hacíamos, Argentina corría una suerte de desaparecer. Menem planteaba todas estas reformas o estas transformaciones en lo social como algo inevitable, como algo que no... No quedaba otra. Hay un pensador, no sé si ustedes lo han escuchado nombrar, que se llama Fukuyama, que en la década de los 90 está muy de moda. Y él habla que, digamos, los 90 es el momento en el cual es el fin de la historia, ¿no? Esta idea de que hay que vivir el momento, ¿no? Hay que vivir el ahora, no mirar para atrás, no tener una idea de proceso histórico, ¿no? Y es la idea de pensamiento único. Y si ustedes analizan los gobiernos de Latinoamérica a partir de la década de los 90, van a ver que casi todos los países de Latinoamérica implementan o adhieren a este modelo neoliberal. Chile, digamos, bueno, es el ejemplo a rajatabla de lo que es la implementación de un modelo neoliberal a partir de la dictadura de Pinochet del 73 en adelante, digamos, son los alumnos perfectos del modelo neoliberal. En Brasil también se implementan modelos neoliberales, en el resto de los países, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, digamos, la lógica es esta lógica de implementar modelos neoliberales, el fin de la política, el fin de la historia, ¿no? Vivir el momento. Hay que tomar estas medidas para poder sobrevivir. Si no las tomamos, nos quedamos afuera. ¿Tá? Entonces la sociedad vive eso como una fatalidad. Si a eso le sumamos que en la Argentina veníamos de un proceso de hiperinflación de la década de los 80 con el gobierno de Alfonsín, entonces, digamos, el caldo de cultivo, si se quiere, para poder implementar estas medidas estaba preparado. Y si vemos que de los medios de comunicación también una fuerte campaña para llevar adelante todas estas políticas. O sea, una idea de que era necesario achicar el Estado porque el Estado daba pérdida, porque el Estado era gigante, era un Estado que era ineficiente, era ineficaz, un Estado en donde las empresas de servicios y de recursos naturales que el Estado administraba, las administraba mal, ¿no? Estaba esta idea de que si se privatizaba Entel, por ejemplo, nosotros íbamos a poder elegir la empresa que nos iba a dar el teléfono y el teléfono lo íbamos a tener más rápido. Bueno, toda una suerte, digamos, de transformaciones y cambios que tenían que ver con el acceso a la modernidad, acceso al mundo, poder insertarnos en el mundo. Menem, digamos, llevó adelante todo ese proceso. Los gobiernos de Menem y el gobierno de la Rúa, digamos, fue un continuum acompañado de un modelo de políticas económicas neoliberales, digamos, que le daban plafón para poder implementar todas estas transformaciones. Esta idea de apertura del mercado, de que vengan los capitales extranjeros, de que puedan entrar los capitales transnacionales, los capitales golondrinas entrar y salir, la idea de la especulación financiera y de que los capitales no sean productivos, que no vengan a invertir en fábricas, ¿se entiende? Una suerte
de flexibilización de la sociedad. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. El cambio era como necesario, ¿no? Pero podemos decir que en el gobierno de Menem fue como muy extremista el cambio, como que pasó de ser como medio socialista a extremadamente neoliberal, porque privatizó absolutamente todo. Se puede A decir ver, como que yo no hablaría, en ningún periodo de nuestra historia, hablaría de socialismo. Nosotros nunca tuvimos ningún gobierno socialista y nada que se le acerque al socialismo. Siempre vivimos y tuvimos gobiernos capitalistas. Tuvimos la experiencia peronista que, si bien tenía una fuerte política del Estado y una fuerte inclusión social, ustedes acuérdense que, digamos, la doctrina peronista, ¿de qué era? ¿Cuál era el lema de la doctrina peronista? Ni yanquis ni marxistas, peronistas, la tercera posición. En esa tercera posición era dentro de un sistema capitalista con un Estado fuerte que interviene, que regule y que garantice las necesidades básicas de la población. Digamos que generen menos desigualdad. Pero en ningún momento tuvimos gobiernos socialistas, ni nada que se le acerque. O sea, los momentos más progresistas que pudimos haber tenido fueron en los gobiernos peronistas en donde el Estado intervenía y regulaba y lo que hacía era achicar la brecha entre los que más tenían y los que menos tenían, ¿no? Y otorgando derechos a los trabajadores. Pero digamos, en ningún momento piensen que hubo un gobierno socialista. No. Ahora bien, vos me preguntabas, ¿era evitable o inevitable esta transformación? La Argentina, a fines del gobierno de Alfonsín, esta transformación la vive como algo inevitable. ¿Por qué? Porque veníamos de un proceso de hiperinflación tan grande que a la hora de presentar medidas, todas esas medidas que el modelo neoliberal presentaban eran la única salida posible para poder salir de ese proceso hiperinflacionario. O sea, uno de los caballitos de batalla que tenía Menem era el que decía, y no, entramos en un proceso de hiperinflación y de endeudamiento, ¿por qué? Porque el Estado gasta mucho. El Estado está endeudado, hay que achicar el gasto público. ¿Y cuál es la forma de achicar el gasto público? Que el Estado se deshaga de todas aquellas empresas o de todos aquellos gastos que se consideren superfluos. ¿Cómo achicamos el Estado? ¿Cómo se achicó el Estado en los 90? Y bueno, el Estado se desprendió de todas las empresas de servicio, de todas las empresas de los recursos naturales. El Estado quedó mínimo. ¿Tá? Y en el marco de ese proceso, digamos, hiperinflacionario y de crisis, por ejemplo, la convertibilidad aparece como esa medida salvadora, que es una medida de coyuntura que aparece como salvadora para poder parar la inflación. ¿Tá? El tema del modelo de convertibilidad, digamos, durante un periodo da resultados, pero es muy difícil sostenerlo al eterno, eso. La Argentina lo que intentó fue sostenerlo hacia el infinito y más allá, y ahí es donde se empiezan a generar los problemas. ¿Por qué? Porque es muy difícil sostener esa paridad, digamos, cuando las reservas en el Banco Central cada vez son menos. Vos para poder mantener la paridad 1 a 1 tenés que tener la misma cantidad de dólares de reservas con el circulante que anda en el mercado. Entonces, es difícil eso. Lo podés sostener un tiempo, es una medida coyuntural, pero no de largo plazo. Bueno, la Argentina es como que se cebó con el tema de la convertibilidad y la terminó pagando de la Rúa, que la quiso sostener hasta que le explotó con el corralito. ¿Tá? Y si a eso le sumamos el fuerte endeudamiento interno y los condicionamientos que teníamos con la deuda que había tomado la última dictadura militar, ese endeudamiento, digamos, teníamos una economía muy condicionada. Entonces, Menem aparecía como ese transformador que venía a hacer cirugía mayor para poner orden en las cuentas del Estado, ¿no? Dejando que el Estado deje de intervenir y que el mercado, a través de la oferta y la demanda, se autorregule. ¿Tá? Pero aparece como inevitable. Estas transformaciones en los 90 aparecen como inevitables.
hubo un fuerte apoyo de la sociedad civil, de los sindicatos y de todos los sectores sociales que apoyaron en un principio estas transformaciones. Un fuerte apoyo de los medios de comunicación. Los medios de comunicación todo el tiempo hacían lobby del tema de las privatizaciones. El tema es que con el tiempo, o sea, sobre todo en la segunda presidencia de Menem, vamos a ver que el costo que generan todas estas políticas que se toman en la primera presidencia es muy alto. ¿Por qué? Porque los índices de desempleo ascienden estrepitosamente, hay gran parte de la sociedad que queda excluida, o sea, el sistema funciona a partir de que hay una gran parte de la sociedad que está por afuera del sistema, que está excluido. Entonces, aquellos sectores que más tenían durante ese modelo se beneficiaron mucho, se enriquecieron mucho más y la distribución de la riqueza fue mucho más desigual que en otros momentos. Entonces, esto que yo le decía de que la pirámide se achata y desaparecen las clases medias, en los 90 se ve muy fuerte. ¿Por qué? Porque las clases medias tienden a empobrecerse, las clases altas tienden a enriquecerse. Y esa característica que tenía la Argentina de una pirámide donde la parte del medio era muy ancha y había cierta movilidad social, en donde a partir del mérito uno podía ascender o descender, era posible, pero también era posible porque teníamos un Estado que cuando había ciertas desigualdades o diferencias se equilibraba. Ahora, cuando el Estado deja de desaparecer y todo queda librado al individuo, es mucho más complicado y no todos estamos en igualdades de condiciones en esta lógica del mérito. ¿Se entiende? Pero sí, apareció como inevitable, como algo que había que hacer. Y un alto porcentaje de la población compró estas ideas. Hubo consenso desde los sindicatos. De hecho, el Partido Peronista, una gran parte del Partido Peronista, terminó avalando estas ideas. Otra parte se terminó yendo y terminó conformando lo que después fue la alianza con el Frente Grande o el FREPASO. Pero digamos, el Partido Justicialista en ese momento avaló todas estas políticas. Profe, una Y, consulta. ¿Por qué los sindicatos no podían intervenir entre los excluidos cuando se quedaban sin empleo? a ver, yo te doy un ejemplo. Si en una sociedad en donde la forma de contratación se flexibiliza y vos, para conseguir un trabajo, el empleador te dice, bueno, mira, yo te voy a contratar, pero vos me vas a tener que facturar. ¿Tá? Te voy a contratar por un periodo de 10 meses, por tanto de dinero por mes, vos me facturás. Acá el monotributo, es el momento que aparece el monotributo, y me facturás. En esta lógica de contratación, los sindicatos no tienen cabida. No existe la afiliación sindical. ¿Por qué? Porque vos sos una suerte de empleador único que estás vendiendo un servicio a otro, a cambio de un determinado dinero. No hay aporte de obra social, no hay aporte de jubilación, no hay aporte de afiliación sindical. Entonces, el día que a mí el empleador se me termina ese contrato y decide no renovármelo, la única forma de protesta que yo tengo, ¿cuál es? Yo solo ir a protestarle al empleador. El sindicato no tiene ningún tipo de incumbencia. El sindicato tiene fuerza en una lógica de trabajo asalariado, la idea del trabajo en blanco, en donde vos dependés de una determinada rama de la producción, tenés un sindicato que te defiende, te hacen los aportes. Entonces ahí el sindicato tiene fuerza para poder defenderte. En una lógica de contratación flexible, es el individuo solo, digamos, confrontando con el empleador. Por eso yo les hablaba de esta lógica de pasar de una lógica de explotador-explotado a una lógica de incluido-incluido. En la lógica explotador-explotado, estamos todos adentro del sistema, más o menos explotado, pero estamos todos adentro y hay alguien que me pueda defender. Ahora, la lógica incluido-excluido, una vez que quedé excluido, no me defiende nadie. Es una ruptura que hay. Por eso aparecen estas nuevas formas de protesta social en los 90 que tienen que ver con los piqueteros. ¿Los piqueteros qué es? Cortar una ruta para poder visibilizar
a un grupo de personas que están sin trabajo. Y la forma de visibilizarse en la sociedad, ¿cuál es? Cortando la ruta. ¿Se entiende? Pero digamos, por atrás no hay ningún sindicato, no había nada que los avales institucionalmente. Entonces esa es la nueva forma de protesta social, una forma de protesta social que es mucho más, si se quiere, precaria a la que era en otros momentos, donde los sindicatos eran muy fuertes, donde las negociaciones colectivas se hacían por rama y no por fábrica, como se empiezan a hacer en los 90. Profe, Sí, Profe, estos cortes, perdón Hernán, decir si querés. no, decilo, pero un poco más. No, quería preguntarle si estos cortes de ruta que hacían eran porque estaban sin trabajo o también porque sentían un tipo de exclusión por parte de la sociedad. a ver, por las dos cosas. Primero, porque estaban sin trabajo. Y segundo, que la forma de visibilizar eso fue a partir de cortar una ruta. O sea, el hecho de cortar una ruta hacía que los medios de comunicación les dieran visibilidad, que aparecieran y que se hicieran visibles que había un montón de gente que estaba quedando excluida. ¿Por qué? Porque la forma que tuvo el Estado en ese momento, el gobierno, de deshacerse de las empresas del Estado fue, digamos, a partir primero de los retiros voluntarios, ¿no? Y después, digamos, directamente con los despidos masivos. O sea, ustedes piensen que YPF de tener 55.000 personas distribuidas en todo el territorio argentino, pasó a tener 5.500 empleados. ¿Qué cantidad de gente y familias hay por detrás de esas 50.000 personas que quedaron despedidas? Lo mismo pasó con los ferrocarriles. Los ferrocarriles, las líneas de ferrocarriles cerraron, desaparecieron, se privatizaron, pero todas esas líneas de ferrocarriles que pasaban por los pueblos, que no eran económicamente rentables para los grupos que las querían privatizar, se cerraban. Todo eso era mano de obra que quedaba excluida y afuera. Y si a eso le sumamos que esa mano de obra que quedaba excluida no tenía la posibilidad de poder reconvertirse desde el punto de vista del conocimiento para poder insertarse en esta nueva lógica del mercado en donde lo privado prevalecía, estaban condenados a la exclusión permanente. Ustedes piensen, un empleado del Estado que laburó toda su vida en Entel, y a los 60 años, faltándole 5 años para jubilarse, lo echan o le dan el retiro voluntario. ¿Está? Cobró un dinero más o menos bueno, porque los retiros voluntarios era una buena plata. Bueno, esa persona, ¿qué hace? Y bueno, se pone un kiosco, se compra un remis, se compra un taxi, pone un parripollo. ¿Está? Lo más probable y que... Pero entonces sí se reinserta en la sociedad laboral. Ahí está, vamos a ese punto. La única diferencia es que en vez de insertarse generando un gasto para el Estado, se reinserta él generando ganancias para sí mismo y para el Estado. Bien, hasta ahí vamos bien. Tener aportes, así. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué pasa cuando en menos de un año o dos se te llenó toda la provincia de Buenos Aires y la capital federal de remiseros, kioscos y parripollos? Digamos, hay un proceso inevitable en el cual muchos de esos en algún momento van a desaparecer y no van a funcionar. Primero, porque esos empleados que llevaron adelante ese emprendimiento, digamos, comercial independiente, corre riesgo de fracaso porque son personas que toda la vida estuvieron acostumbrados a trabajar en relación de dependencia y estuvieron acostumbrados a que llegaba a fin de mes y contaban con un determinado sueldo que ellos lo iban administrando. El hecho de ser un trabajador autónomo requiere ciertas competencias que si no las tenés y no las desarrollás rápidamente, seguramente ese emprendimiento que vos lleves adelante va al fracaso. ¿Está? Entonces, está bien, profe, pero eso no habla de una exclusión social. Eso en todo caso habla de una mala decisión comercial de alguien particular.
Es como ahora, por ejemplo, que hay barbería, hay 2 por cada cuadra. Sí, Sí, igualmente no ¿Qué todos culpa, tienen, qué perdón, no culpa todos tienen la posibilidad de ponerse un negocio, un parripollo, un kiosco. No todos harían con esa posibilidad de una plata en mano para poder tener un emprendimiento propio. No, ya lo sé, pero estamos hablando del ejemplo de los que sí En lo eso hicieron. Entonces, es como ahora que hay 2 barberías por cuadra en cada barrio. sí. ¿Qué culpa tiene la sociedad de que alguien con su dinero decide invertirlo en algo para competir en un mercado que ya está lleno? O sea, en la sociedad nadie le pone un arma en la cabeza a ese tipo y le dice, no, vos te tenés que abrir esto. Hay No. múltiples opciones. Que uno tome una mala decisión económica no es culpa de la sociedad. Sí, No, pero si vos- quizás, quiero perdón, decir ¿no? algo. Sí. Sí, Habla, Vilma, habla. sí, yo. Yo era adolescente en la época de los 90, y en los 90 es tal cual dice el profesor, era el parripollo, era la cancha de pádel, era el videoclub, era el remis, y no me acuerdo si había otra cosa más. Y en una cuadra tenías, por cada cuadra tenías uno de esos comercios. Obviamente, en ese sistema, en ese modelo que estaba viviendo en los 90, no había otra opción más que eso. Lo mismo que está pasando ahora, si se puede traspolar un poco las cosas, te das cuenta que tenés la barbería, tenés la cervecería, las chicas que están con las uñas, y no tenés más que eso. Para una persona que no tiene una entrada fija, de decir, bueno, yo tengo un laburo, que tengo una relación de dependencia. Entonces, ahora, en esta situación en la que estamos en el país, más que eso no hay ahora. Para una persona que puede llegar a tener unos mangos para invertir en algo. No tenés un mercado Disculpame, más opciones como hay. para... Estás hablando con alguien que se dedica a ninguna de esas cosas. Yo hago muebles o arreglos de eléctricos, o también No, trabajé de vos, obrero de construcción, y a mí no sí, me vos enseñó nadie. también Yo en la la plata que construcción. Y en tuve, eso decidí yo invertirla en eso. ¿Entendés? Y claro, ahora vos, es pero el hay día otros de que no. hoy, es el día de hoy que la economía empeoró todavía más, pero yo no ando llorando por los rincones porque la sociedad me excluye. Me la rebusco para ganar plata de otra manera. Pero yo No es creo, ganar, Hernán, llorar por los rincones, es una situación en la que está atravesando, es una, ¿cómo decirlo? Eh, es una época. En otros momentos de la historia, quizás a futuro tengas otras posibilidades que no sean estas. Vos tuviste suerte con la mueblería. Yo conozco gente que por ahí se pone una mueblería o hace fábrica y fracasa porque no tiene un mercado donde insertar sus productos. Hay otros que por ahí intentan y porque no tienen la capacidad como para poder manejarse por sí mismos, fracasan. Y no es que en este momento, por más allá que tengamos un presidente, qué sé yo, no quiero mezclar estas cosas, pero venimos de un proceso con el macrismo de dejar de que haya mucha gente afuera, cerraron muchas fábricas en la época del macrismo. Y ahora Sí, esa bueno, gente y hoy que en se día quedó fuera de la tampoco viene fábrica, es mejor la la gente cosa. de la cervecería que tiene... A lo que yo voy es que echarle la culpa a toda la sociedad por una mala decisión económica puntual. No es echarle a la sociedad, es un modelo económico, no es a la sociedad. Espera, discúlpame. O sea, mi crítica que estoy haciendo es a decir que la sociedad excluye a ciertas personas por X motivo laboral. A lo que yo estoy yendo es a eso, a lo de que la sociedad no excluye a nadie porque una persona toma una mala decisión económica. Hay que tener razón. A lo que voy que es el mercado y las políticas económicas lo que excluyen a las personas. Y el mercado es sencillo. El mercado, vos tenés mucho de una cosa, esa cosa no vale. Tenés poco de esa cosa, la gente lo quiere y vale más. Si se satura de algo, claramente esa saturación va a valer menos. Bueno. Entonces, que en un momento de saturación alguien decida formar parte de ese sector saturado, es una mala decisión de esa persona en vez de andar buscando otra solución. Bueno, el tema es a lo que yo me dedico, para terminar la idea, a lo que yo me dedico no está saturado. Ahora, ¿qué pasa? No hay plata por otros motivos. Porque pandemia, se cierra y bla, bla, bla. Y bueno, busco otra manera, me capacito de otra cosa, estudio algo, estoy estudiando acá ahora mientras hago otras cosas aparte. No
no me pongo a perder tiempo en cosas que no me van a generar nada, porque si no, no morfo. O sea, no me voy a andar cortando una ruta porque no me gusta que el dueño de la empresa en la que yo estoy decide que ya no me quiere más. Me voy o a otro lugar o me busco otra cosa para ganar guita. Es así de Sí, fácil, qué sé yo. perdón, Pero perdón. acá no se está hablando, Respecto a lo Igual que... que tú. Sí, creo que acá no se igualmente, está hablando de echar a una persona, sino como en YPF habían 51.100 de trabajadores y se redució a 5.100. Se está hablando de algo fuerte, no de un solo empleado que no está capacitado para tomar una buena decisión con un arreglo que haya agarrado de plata. tal cual, tal cual. Eso es lo que, a eso es lo que quería llegar. O sea, uno no todos se van con una plata en la mano y está hablando de una inestabilidad de una reforma laboral que se hizo en ese momento. Tal cual. Algunos, como el profesor dijo, algunos se fueron, les dijeron por el retiro voluntario y se fueron con esa plata y la invirtieron. Que la hayan invertido bien o mal, eso es otra cosa, pero en realidad no todos se fueron con lo mismo. Incluso pasa hoy en día de la inestabilidad. Por eso siguen los piquetes, por eso siguen los cortes. Yo trabajo en un hospital público que es muy político y sin embargo, perteneciendo al Estado, tenemos contratos que no te... O sea, mi contrato hace 7 años que trabajo y dice que cuando ellos quieren me pueden despedir. Incluso hay monotributistas que dependen para el Estado, entonces es diferente para cada persona. A ver, una aclaración que les quiero hacer. Cuando se dan estos procesos de que el Estado se desprende de todas estas empresas, ustedes piensen las características de estos empleados de los cuales las empresas privatizadas se desprenden. En su mayoría son personas con muchos años de antigüedad y que están a punto de jubilarse o le faltan 5 o 10 años para jubilarse. Son personas que venían, en su mayoría, que casi toda su vida habían trabajado en el Estado y habían trabajado en esa empresa del Estado, y de golpe son lanzados a un mercado que es totalmente diferente al mercado que ellos conocieron. Un mercado que requería, primero, determinada edad para poder trabajar. Si superabas determinada edad, no te podías volver a insertar en el trabajo. Era muy difícil que una persona mayor de 50 años, 55, en ese momento se pueda reconvertir e incorporarse de nuevo en el mercado de trabajo por los requerimientos que ese mercado pedía. ¿Tá? Entonces, si a eso le sumás que vos no tenías ningún apoyo desde el Estado para poder reconvertirte, para poder reingresar al mercado, terminabas haciendo algún tipo de emprendimiento particular o independiente. Por eso el mercado se satura de todo este tipo de cosas. Algunos sobrevivieron, que fueron los pocos, y otros terminaron cerrando porque el mercado se saturó. O sea, muchas opciones, la gente que cobraba esa indemnización no tenía más que hacer este tipo de emprendimientos. A algunos le fue mejor, a algunos le fue peor, pero a la mayoría no le fue bien. ¿Y eso qué generó? Una amplia parte de la población que después no tuviera la cantidad de años de aporte para poder jubilarse. Entonces se generó una franja de la población que estaba excluida, que le faltaba, quizás tenía la edad para jubilarse, pero le faltaban los años de aporte porque había trabajado 20 y pico de años en el Estado y de golpe terminó de remisero, no pagó el monotributo, no cumplía. Entonces se generó esa suerte, digamos, de exclusión. No es que la sociedad, la culpa la tiene la sociedad de la exclusión. Los cambios que se dan en el modelo económico terminan generando este tipo de cosas. Y más allá de la buena voluntad o de las buenas elecciones de las personas, muchas veces, por más que uno tenga buena voluntad y se esfuerce, las condiciones macroeconómicas no ayudan a esa situación. Obviamente que si se llenó de remises, se llenó de padres, de remisera, va a haber un momento donde el mercado se satura y van a empezar a cerrar porque no alcanza para que todos sobrevivan con eso. Entonces, hay que tener en cuenta el momento, porque es un momento, como yo les decía, ahí tiene que ver el papel del conocimiento. Es un momento en donde el modo de trabajar, el mundo laboral cambia completamente. O sea, es un momento en la década de los 90 que los requisitos que te pedían para conseguir un trabajo
sobrepasaban ampliamente las exigencias que los puestos de trabajo requerían, ¿no? Y es un momento en donde las empresas privadas se deshacían del personal más antiguo y más viejo. ¿Por qué? Porque decía que si se quedaban con ese personal tenían las mañas del Estado y no lo podían moldear a la forma de la empresa privada. Entonces preferían tomar gente joven y moldearla de acuerdo a las nuevas, digamos, tendencias del mercado, de los recursos humanos. Entonces, es un conjunto de variables y no solamente puede quedarle, no queda librado solo a lo individual o a una buena o mala decisión de cómo invertir ese dinero. Obviamente que hubo gente que ese dinero lo invirtió bien, le fue bien y, digamos, sobrevivió hasta que logró jubilarse. Pero la mayoría le fue mal. A la mayoría terminó cerrando, terminó quebrando. Fueron pocos los que, digamos, de ese proceso de exclusión que las políticas de los 90 generaron, digamos, la terminaron pasando muy mal. Porque aparte ustedes piensen, una persona que toda la vida estuvo acostumbrada a vivir de un salario en relación de dependencia, pasar a una actividad independiente, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, Profe, sí. perdón No, que lo no. interrumpa. Para mí eh, lo que está bueno, yo este texto de la clase de hoy no lo pude terminar, pero me queda pensado también con todos los textos anteriores, el de Svampa y todo, como incluso, o sea, obviamente, ¿no? Está este proceso específico de las privatizaciones y todo, pero una de las cosas estructurales que cambiaron y que incluso nunca volvieron a, o sea, es algo que no se pudo revertir, incluso con gobiernos de otros signos y todo, y que creo que está expresado en lo que decía ahí Mayra, y que no sé, pues yo tengo casi ya 30 años, así que digamos, la precariedad laboral que no existía prácticamente, y todo el surgimiento de una mano de obra precaria y todo surge en ese momento, me parece, y, y hasta agarrando con lo que decía Hernán, creo que tiene hasta un punto que ver con esto que decía de la oferta y la demanda. Bueno, para poder destruir los salarios, la estrategia fue dejar un montón de gente desocupada, destruir los salarios, destruir los derechos laborales, y de hecho a nuestra generación por lo menos no nos tocó ver derechos laborales, que son los padres, digamos, o la mayoría, digo, ¿no? Con muchísima precariedad, con 3 meses y terrajo, y obviamente me parece que eso que usted dice, de que hubo un sector que sí le sirvió y todo, tiene que ver con lo que decía Svampa también, de cómo se pudo, el menemismo, digamos, triunfó, porque pudo generar un bloque social gracias a los dirigentes sindicales que fueron totalmente traidores, y gracias a que a todo un sector de trabajadores bien pago les ofreció de repente con su salario poder consumir cosas que no se habían ni imaginado gracias al 1 a 1 y qué sé yo. Pero hasta el final es un proceso micro ese, cuando uno ve lo más grande que pasó, y bueno, no por nada, incluso por lo que dice usted del conocimiento, es hasta para mí, por ahí estoy equivocado, pero me parece que es hasta un poco relativo cuando uno piensa que en el 2001 toda la gente que tenía mucho conocimiento o se fue del país, o yo me acuerdo que estaba esta anécdota constante de, por ejemplo, tipos que eran ingenieros y eran taxistas, tipos que Ajá. eran Sí. psicólogos Sí, y eran tal cual. taxistas. Entonces, evidentemente, ni el conocimiento, por ahí obviamente, el que era ingeniero tenía un autito, y entonces como tenía un autito, podía ser taxista. Pero lo que hubo fue un desmantelamiento de todo el aparato productivo que tuvo consecuencias muy, muy profundas, incluso hacia esos sectores, digo, hasta los sectores con mucho, mucho conocimiento. Me parece que hay algo que agarra todo el texto de Svampa y todo, que me resultaba interesante, que tenía que ver con eso, incluso lo inviable que era. O sea que hasta el final, ¿quién le iba a consumir a los parripollos si todo el mundo o estaba desocupado o tenía un parripollo, digamos, ¿no? O yo ahora lo veo con mis amigos que yo ahora por suerte tengo un laburo estable, pero tengo un montón de amigos que están con esto, pedaleando con los Rappi, los pedidos ya y todo, ¿viste? Y Sí, es el único lugar donde conseguís un laburo hoy en día, ¿no? tal En cual. esta situación de mierda. Y hasta el final yo te charlaba con uno y digo,
va a llegar un momento de que, ¿quién les va a hacer un pedido a ustedes? Porque si, digo, yo que tengo laburo, estoy cada día más pobre, no tengo para comprarlo a ustedes, y toda la gente que no tiene laburo se dedica a llevarle pedido a la casa a gente que tiene trabajo, bueno, va a llegar un momento que vamos a tener delivery y no vamos a tener nadie que quiera comprar en los restaurantes. O sea, hay un proceso, me parece que no se logró terminar de revertir, aunque evidentemente en toda la crisis del 2001 se expresó muchísimo y que para nosotros me parece que es muy cotidiano. O sea, hoy no vivimos en un... me parece que en ese momento esa sociedad excluyente para crearse tuvo que romper y basarse en muchos prejuicios, en muchas ideas, como esto de, bueno, ahora ¿cómo se llama esto? Son todos, los estatales son todos vagos y entonces vamos a cambiar eso y poner otro criterio. Pero para nosotros, en cambio, me parece que ver el proceso de los 90 también es ver por qué llegamos a estar como estamos hoy, porque hoy los jóvenes, no es que hoy hablar de una sociedad excluyente es hablar de otro país, me parece que es hablar del país que tenemos todavía, donde es muy difícil conseguir un laburo que tengas derechos laborales, que tengas el blanco, por ejemplo. Lo de los monotributos que decía Mayra recién, en todos los hospitales es igual. Yo te leí una cosa, que el Ministerio de Trabajo tenía el 25% de su planta monotributista, ¿no? Y ahí ya te querés pegar un balazo porque sí, el Ministerio de Trabajo es el más negrero de todo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero a mí me parece que lo importante es ver esto como procesos sociales y no como procesos individuales, porque obviamente que uno la puede haber pegado, uno puede haber tomado malas decisiones, y yo creo que no hay una responsabilidad social sobre las decisiones de uno o de otro. Ahora, hay una responsabilidad política en que de repente millones de trabajadores hayan sido librados a te doy una indemnización y andás a jugar a la ruleta a ver si te sale bien o te sale mal. Y que nada, todavía en Argentina, desde ese momento nunca se pudo bajar de un 25% de pobreza, ni en los mejores años del kirchnerismo, y ahora estamos en 43% de pobreza. Cuando empezó este proceso antes de la dictadura, había un 7% de pobreza y prácticamente pleno empleo. Entonces, para mí lo que está interesante es si uno puede pensar esto socialmente y salir de las anécdotas individuales donde a uno le fue bien, a otro le fue mal, uno tomó una mala decisión y otro tomó la mejor decisión del mundo, y ver que si el resultado de un proceso de transformación es que el 30% de la población, y en el peor momento hasta el 50%, está en la pobreza, está sin opciones, está sin trabajo, está sin ninguna herramienta para salir adelante, entonces, bueno, hay una responsabilidad social. Yo no creo que nosotros tenemos los gobiernos que nos merecemos y esa cosa que dice la gente, que me parece que no es bueno decir eso. Yo creo que las responsabilidades son de las que tienen las responsabilidades y uno puede apoyar al macrismo y no por eso va a ser responsable de lo que haga Macri, y uno puede apoyar al kirchnerismo y no va a ser, o sea, digo, me parece que es injusto decir la sociedad como si todos tuviéramos la misma responsabilidad, porque los que se hacen millonarios, los que son un sector, ¿no? Pero nada, perdón, esto corto, pero me parecía interesante que lo podamos pensar como un proceso y que no terminó, digo, porque me parece que ese proceso que hace Svampa de la sociedad incluyente a la excluyente, lamentablemente, no, ojalá podría ser estudiar historia, pero me parece que es estudiar la realidad de lo que tenemos hoy en día también, más allá del gobierno de tal o de cual o demás, digamos, para no convertirlo esto en una discusión partidaria, digamos, más allá de todo eso, un proceso que si uno ve los números sociales en los peores y mejores momentos de los últimos 35 años, es así. Nada, perdón si me extendí. No, coincido con lo que vos decís, y a mí me parece interesante esta idea de ver esto como un proceso, analizarlo como un proceso. O sea, esto de que Svampa plantea de la modernización excluyente, esa frase un poco resume esto que estamos charlando, digamos. Ese proceso de modernización que se plantea a partir de los 90 termina con un proceso de exclusión importante. Más allá que en el momento que lo vivíamos, sobre todo en la primera presidencia de Menem, no se sentía, parecía que las cosas venían bien. Eso, las consecuencias se empezaron a ver en la segunda presidencia y sobre todo en el gobierno de la Rúa, que esto explota. Pero la idea es esa, digamos, plantear esto como una idea de proceso. Estamos analizando los últimos 30 años, durante los últimos 30 años, vamos a ver que hay gobiernos que tienen cierta tendencia
más a un Estado que interviene más y que trata de incluir, y hay otros gobiernos que tienen una tendencia más a dejar todo librado a las leyes del mercado. Más allá de que en la Argentina, digamos, hoy, con el tema de la pandemia, digamos, la crisis de los últimos 4 años de gobierno se acrecentó muchísimo, digamos, es importante que ustedes puedan visualizar a través de estos procesos las diferentes políticas que los diferentes gobiernos van tomando. O sea, si nosotros analizamos toda la década del gobierno de Duhalde, Kirchner, Cristina Kirchner, adelante, vamos a ver que el papel del Estado es totalmente diferente al rol del papel del Estado que tenemos en el gobierno de Macri, o que tuvimos en el gobierno de Menem, o que tuvimos en el gobierno de Larreta. Lo interesante es poder ver esos procesos y poder plantearnos qué diferencias hay y, digamos, qué cosas pueden cambiar a partir de ese rol más intensivo o no del Estado en determinadas situaciones. Ustedes piensen que si hoy tuviéramos un modelo de Estado en donde el Estado fuera más parecido quizás al gobierno de Bolsonaro, y yo no sé cómo estaríamos atravesando la pandemia hoy. Digamos, un Estado en donde el Estado no interviene y deja todo librado a la persona. Hoy tenemos un Estado que, en cierta forma, interviene y trata de ayudar a los sectores que menos tienen. ¿Falta ayuda? Ahí sí, falta, porque hay un montón de sectores que esa ayuda no les llega, y quizás el rol del Estado debería ser otro o más intensivo, pero está bueno poder diferenciar estos modelos de Estado y analizar esto como proceso, ¿no? Volviendo al ejemplo de los parripollos, de los padres, de las remiseras. Durante el gobierno de Macri, digamos, el ejemplo claro de los microemprendimientos, ¿cuáles fueron? Todos nos transformábamos en microemprendedores y poníamos una cervecería artesanal. No sé si se acuerdan. Hoy el mercado está lleno de cervecerías por todos lados. Digamos, estos procesos tienden a este tipo de cosas, más allá, digamos, de la decisión personal o acertar o no acertar o encontrar el nicho para poder sobrevivir. Pero bueno, me parece que lo interesante tiene que ver con esto, que poder analizarlo esto como un proceso. Después cada uno elige qué partido político, qué modelo de gobierno, pero es interesante poder analizar y visualizar estos procesos que la Argentina fue viviendo. O sea, no es casualidad todas las medidas que a partir de los 90 y ya antes, en la última dictadura militar, se empezaron a tomar para desestructurar todo el aparato del Estado. O sea, y todas las políticas que tienen que ver con el endeudamiento. O sea, porque eso también es algo que condiciona mucho la economía de un país. O sea, la dictadura militar, la última dictadura, endeudó 7 veces más al país, cuando terminó, dejó endeudado al país 7 veces más. Después, esa deuda se revirtió en cierta forma, hubo un proceso de reversión, de pago de la deuda, y en estos últimos 4 años la deuda se disparó a cifras exorbitantes. Eso también condiciona las políticas de un país. El margen de maniobra que tienen los gobiernos es muy complicado. Y si tenés gobiernos en donde el Estado no interviene, el ajuste siempre viene por los más débiles y viene por el gasto público. Esa es la lógica del modelo neoliberal, achicar el gasto público y ajustar. Todo el tiempo es la política del ajuste. Volviendo un poco a lo que planteaba Tedesco, él planteaba otra dimensión que me había quedado media en el tintero, que es la dimensión de los cambios que se dan a nivel de la conformación de la identidad y los cambios que se dan en la familia a partir de la década de los 90. En la década de los 90 también se da un fuerte proceso de cambio en la idea tradicional de familia. Digamos, esa idea de familia tradicional, la idea de familia nuclear que conocemos, tiende a desaparecer. ¿Y por qué tiende a desaparecer? Primero, por un lado, algo fundamental es el rol que la mujer empieza a ocupar en la década de los 90 en el mundo del trabajo. O sea, la inserción de la mujer en el mundo del trabajo de los 90 es impresionante, pero no solo por una cuestión de que la mujer adquiere derechos, sino por una cuestión de sobrevivencia. En los 90, digamos,
la lógica de mantenimiento familiar cambia. O sea, hasta los 90, las familias, el padre era el sostén de familia y en la mayoría de los casos la madre se dedicaba al cuidado de los hijos y no trabajaba. A partir de los 90 hay un proceso en el cual la mujer inevitablemente se tiene que insertar en el mundo del trabajo para poder sostener la economía familiar. Y quizás era más fácil que una mujer consiga trabajo porque lo que se le pagaba a una mujer era mucho menos que lo que se le pagaba a un hombre. Eso también genera cambios, digamos, en la forma de constitución de la identidad social, de la conformación familiar. Y después, todo aquello que tiene que ver con los avances en torno a los derechos que va conquistando la mujer en la sociedad, ¿no? Esta idea de que la mujer empieza a priorizar más la idea de desarrollo profesional y no la idea de conformar una familia y la mujer estudiando, trabajando, insertándose en el mundo del trabajo y cambiando sus prioridades, ¿no? Una prioridad en donde lo profesional está por arriba de ser madre o de conformar una familia, nuevas lógicas familiares en donde tenemos familias con 2 padres, con 2 madres, familias de madres solas, de padres solos, digamos, esa lógica familiar cambia. Y a nivel global, vamos a ver que todas estas crisis económicas que se generan a nivel mundial hacen que los jóvenes se inserten en el mercado de trabajo mucho más tarde, y si se quiere, hay una prolongación de lo que se denomina la adolescencia en esos jóvenes, y en donde se prioriza más, si se quiere, el desarrollo profesional y no lo que tenga que ver con aquello de formar una familia. El objetivo de formar una familia, como era en otra época, tiende a desaparecer, sobre todo porque la mujer está priorizando el desarrollo profesional a partir de la conquista de nuevos derechos. Eso hace que la constitución familiar cambie, la idea tradicional de familia cambie. Por otro lado, en Europa tenemos, digamos, sociedades, si se quiere, mucho más envejecidas y sociedades en donde los índices de natalidad son mucho más bajos, producto de que los jóvenes no se casan, y si tienen hijos, tienen un solo hijo y lo tienen a una edad más adulta, no tan temprana, y eso genera sociedades mucho más envejecidas, en donde toda la lógica desde el Estado cambia. En la década de los 90 aparecían muchos pueblos de Europa, muchos lugares de donde promocionaban que jóvenes vayan a establecerse para tener hijos, porque eran pueblos que habían quedado fantasmas porque los pibes se habían ido y había solo población envejecida. Digamos, eso es un cambio importante a tener en cuenta también en esta lógica que a partir de los 90 empieza a darse, digamos, el cambio en el mundo de la familia, ¿no? Esta idea que la mujer deja de ser, ocupar el rol de ama de casa, del cuidado de los niños y se inserta en el mercado de trabajo. Más allá de que, si bien hubo conquista de derechos, aún hoy esa igualdad de derechos con el hombre todavía sigue en cierta tensión y conflicto, digamos, ¿no? Porque los derechos no son los mismos a la hora de un empleador pague un salario, seguramente al mismo puesto a un hombre le paga más que a una mujer, ¿no? Eso sigue estando, pero digamos, el avance de la mujer en la sociedad en tanto conquista de derechos a partir de los 90 es muy fuerte y sobre todo más a partir de los 2000 en adelante, ¿no? Con un montón de leyes que se fueron dando. Entonces, estas 3 dimensiones son importantes para poder entender, digamos, cómo se fue dando este proceso, si se quiere, de globalización y cómo los cambios en el mundo del conocimiento fueron impactando en toda la sociedad. No sé si tiene alguna pregunta. Sí, profe, quería hacer una pregunta, que me diga usted si estoy bien o no. No me acuerdo en qué libro fue que lo leí, pero había leído que las mujeres se insertaron en el trabajo en 1910
pero podían trabajar solo si estaban casadas y tenían la autorización del marido para poder hacerlo. Y después, creo que en 1920 podían cobrar un sueldo sin la necesidad de pedirle permiso. A ver, ustedes piensen que la mujer empezó a votar a partir de la década del 50, o sea que hasta la década del 50 la mujer, si se quiere, para la sociedad no existía, o sea, no podía votar. Más allá de que había casos puntuales de mujeres que trabajaban, mujeres que luchaban por el feminismo, que ya venían luchando, como dice la compañera, de 1910. O sea, tenemos un montón de ejemplos. En la lucha por los derechos de la mujer vienen de larga data. Pero digamos que recién la mujer empieza a ser tenida en cuenta a partir de la ley de voto femenino. Y después, digamos, producto de las crisis, producto de determinadas necesidades y producto también de esas luchas, porque no hay que dejarlas de lado, el rol de la mujer fue cambiando y la mujer se fue equiparando en derechos con el hombre. ¿Tá? Pero sí, la mujer, digamos, eran los salarios más bajos, peores remunerados, sobreexplotadas, grandes cantidades de horas, sometida a un montón de situaciones que el hombre no, diferentes al hombre, ¿se entiende? Claro, o sea que a partir de 1910 la mujer empieza a hacer como unos movimientos, por así decirlo, para insertarse en el mundo de trabajo, pero no se tenía en cuenta porque igual creo que el 60% de las mujeres eran analfabetas, entonces no se las consideraba como útiles para el trabajo. Claro, fueron a partir procesos, del 50 se las toman digamos, cuenta. fueron procesos que empezaron a partir de las luchas individuales de determinadas mujeres que luchaban por los derechos, por esta idea de que la mujer pueda estudiar, que la mujer puede ir a la universidad. Pero digamos, década del 50, a partir del voto femenino, y si ustedes escuchan, tienen posibilidad en YouTube, googlear el debate del Senado de la Nación cuando se trataba la ley del voto femenino, no se lo podrían imaginar. Las cosas que dicen los senadores de las mujeres, que digamos, los fundamentos que dan de por qué las mujeres no tenían que votar, son increíbles. Es increíble. Bueno, y sin ir más lejos, cuando pensamos en lo que fue el debate en el gobierno de Alfonsín del divorcio, también son debates que si hoy los escuchamos nos parecen una cosa de loco, que atrasan. Bueno, lo mismo pasó con el debate por la ley del matrimonio igualitario, lo mismo pasó con la ley del aborto. Digamos, bueno, son derechos que se van conquistando, pero que se hace muy difícil y en ese proceso de conquista y de lucha, digamos, es necesario que salgan estas leyes, digamos, para tener un andamiaje y un anclaje para poder realmente ir transformando y ir deconstruyendo a la sociedad. O sea, si nosotros, por ejemplo, la ley del matrimonio igualitario no hubiera salido, digamos, bueno, un montón de personas estarían exentos de tener un montón de derechos que hoy los tienen, ¿no? Tener una obra social, ser considerado a la hora de repartir las ganancias, bueno, más allá de poder casarse, ¿no? Que es el hecho en sí. Lo mismo pasa con la ley de aborto, lo mismo pasa con las leyes de identidad de género, digamos, bueno, son todas conquistas que se van dando, pero el hecho de sentar esas leyes hace que las sociedades empiezan a cambiar y las nuevas generaciones ya vean naturalizado este tipo de situaciones. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? Bueno, si no hay dudas, los dejo en libertad por hoy. Profe, ¿de este texto va a subir alguna actividad? No, de este texto no. De este texto no. Así que ya el lunes estaría subiendo la nueva clase. Así que bueno, ahí vamos a ver qué empezamos a ver. Solo comentar en el foro, ¿no? ¿Cómo? Solo comentar en el foro. Solo comentar en el foro. La idea es que
se puedan discutir estas cuestiones que estuvimos charlando, las puedan discutir también entre ustedes en el foro, las podamos ir viendo en el foro. Perfecto. Profe, con respecto al trabajo anterior, yo tenía una duda.